¿Qué pasa si todo lo que llamamos realidad es solo una ilusión de perspectiva, una pálida proyección moldeada por la limitación de nuestra propia visión? Y si lo que llamamos universo no es el universo, sino solo la parte que podemos ver, como un prisionero que confunde las sombras de la cueva con el mundo exterior. La pregunta puede parecer vieja, pero renace con una urgencia inquietante ante una nueva amenaza. La verdad no revelada por el telescopio espacial James Webb. Durante siglos, el cielo fue para nosotros un espejo helado, una cúpula distante donde dioses y constelaciones danzaban en silencio. E incluso cuando la ciencia reemplazó el mito con ecuaciones, mantuvimos un consuelo tácito, la idea de que el universo podía entenderse, medirse y escudriñarse, que con el tiempo y la tecnología descubriremos cada rincón de este vasto espacio cósmico. Pero esa creencia, aunque hermosa, puede estar a punto de desmoronarse, porque el universo que estamos empezando a ver ahora, a través de la lente abismal de James Webb, no parece seguir las reglas que asumimos que eran inmutables. Él dobla las leyes, presenta un espectáculo que la lógica no puede seguir, se ríe de nuestra confianza. Cuando decimos universo observable, ¿qué estamos diciendo realmente? Estamos confesando un límite, un punto final en nuestra percepción, un borde invisible más allá del cual no podemos alcanzar nada. No porque no exista, sino porque la luz aún no ha llegado. El universo observable es un círculo de ilusión, una burbuja de tiempo y espacio donde el pasado viaja disfrazado de estrella. Se estima que esta burbuja tiene 93 mil millones de años luz de diámetro. Una cifra que suena grandiosa, pero que en realidad es una admisión de ignorancia. Porque incluso si ese diámetro abarca miles de millones de galaxias, sigue siendo solo una porción, un fragmento arrancado de una totalidad inconmensurable. La mayor parte del universo sigue siendo, hasta el día de hoy, inalcanzable, y tal vez inalcanzable para siempre. Aquí es donde surge la paradoja. ¿Cómo podemos entender un todo basándonos únicamente en su parte? ¿Cómo podemos modelar la totalidad de la existencia basándonos en lo que podemos ver a través de las grietas de nuestra ignorancia? El universo bien podría ser infinito, o finito y curvo como la superficie de una esfera sin bordes. Puede que coexistan múltiples universos, cada uno con leyes distintas, imposibles de traducir a nuestro lenguaje matemático. Pero seguimos creando modelos, mapas, ecuaciones, como si lo que vemos fuera todo lo que hay. Y sin embargo, algo cambió. Por primera vez, miramos con nuevos ojos. El telescopio espacial James Webb, ubicado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, es más que un instrumento. Es una ruptura en la continuidad de la mirada humana. Él ve el universo no como es ahora, sino como era hace miles de millones de años. Cada fotón capturado por su lente infrarroja es una cápsula del tiempo, un recuerdo luminoso de cuando el cosmos aún era joven, crudo y salvaje. Estamos viendo nacer galaxias donde antes solo veíamos vacío, inmensas estructuras donde antes solo había polvo. Un pasado que parece demasiado viejo para haber sucedido tan rápido. Un universo que se organiza demasiado pronto y de forma demasiado compleja. Si antes mirábamos al espacio con la esperanza de comprenderlo, ahora el espacio nos devuelve preguntas, preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿por qué se formaron galaxias solo entre 300 y 500 millones de años después del Big Bang? ¿Cómo podían ser tan grandes, tan desarrollados, en una época en la que la materia apenas se había enfriado? La teoría clásica de la formación de galaxias sostiene que las galaxias nacen pequeñas y crecen lentamente, a lo largo de miles de millones de años, acumulando estrellas, polvo y gas. Pero lo que James Webb muestra no sigue ese guión. Es como si el universo se hubiera saltado pasos, como si hubiera una aceleración inicial que no está presente en ningún modelo, como si algo o alguien tuviera prisa. La ciencia no trata bien las prisas. Prefiere lo gradual, lo predecible, lo replicable. Pero el cosmos que ahora se revela no tiene tiempo para esperar nuestra comprensión. Evoluciona a un ritmo que desafía nuestra física, manifestando inmensas estructuras en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Después de todo, ¿qué es el tiempo cuando miramos el universo?
es una constante universal? ¿O una ilusión emergente, una propiedad localizada que colapsa bajo ciertas escalas? Si el tiempo no se comporta como creemos, entonces todas nuestras líneas de tiempo cósmicas están equivocadas. Todas nuestras líneas de tiempo, nuestros orígenes y destinos pueden ser ficciones convenientes. Y si no sabemos cómo empezó el universo, ¿cómo sabremos si se acerca a su fin? Los datos que llegan del espacio no son solo números, son profecías. Y estas profecías susurran algo inquietante. Estamos al comienzo de una nueva era de revelaciones, pero también de rupturas. Ya no hay garantías de que el universo sea comprensible. Y sin embargo, seguimos buscando. Después de todo, el universo no necesita tener sentido, pero necesitamos encontrarle significado. James Webb es, en este contexto, un espejo oscuro. Refleja no solo el cosmos distante, sino también la fragilidad de nuestra comprensión. Como niños en una biblioteca infinita, hojeamos las primeras páginas de un libro escrito en un idioma que apenas hemos comenzado a descifrar. Cada galaxia observada no es solo una estructura física, es un signo de interrogación en el vacío. Cada punto de luz es un rastro de algo más grande, más antiguo, más misterioso que el espacio que lo contiene. Y aquí, finalmente, está el mayor malestar. Tal vez el universo nunca estuvo destinado a ser comprendido. Quizás lo que llamamos ciencia sea solo un intento desesperado de imponer orden en algo esencialmente caótico. O tal vez, y esta idea es la más inquietante, el universo es comprensible, sí, pero nos está engañando. Tal vez solo muestre lo que queremos ver. Quizás los instrumentos, por sofisticados que sean, solo nos estén revelando la superficie de un abismo aún más profundo. Lo que encontró James Webb puede no ser solo el pasado del universo. Podría ser la primera grieta en una narrativa que hemos mantenido durante siglos. ¿Y si es solo el comienzo? Si la luz que captamos ahora es solo el prólogo de algo aún más inexplicable, algo que haga que nuestros modelos parezcan mitologías obsoletas. Si ese es el caso, entonces estamos a punto de cruzar una frontera. Y por otro lado, quizá no encontremos respuestas, pero sí la necesidad de reformular todas las preguntas. La pregunta candente ya no es, ¿qué hay ahí fuera? Pero eso sí, ¿estamos preparados para lo que pueda estar a punto de revelarse? En la siguiente parte, comenzaremos a retirar esta capa de silencio, porque lo que James Webb nos muestra no solo es inesperado, es imposible. El universo dentro de la casa. Llegas tarde, el café se ha enfriado, la luz de la mañana entra por la ventana con la delicadeza de una costumbre que se repite desde hace años. Afuera los coches pasan como estrellas rutinarias en el tráfico galáctico de la vida cotidiana. Todo parece normal. Familia. Pero una pregunta, si se plantea en el momento adecuado, puede germinar entre los detalles más banales de la vida. Y comienza así. ¿Cuántas decisiones tomamos basándonos en lo que creemos que es permanente, estable y predecible? Vivimos como si el universo fuera un escenario fijo, donde el juego de la vida se repite con pequeñas variaciones. Dormimos seguros de que saldrá el sol. Estudiamos como si el conocimiento acumulado fuera un edificio sólido, con cimientos eternos. Criamos a los niños creyendo que el mundo que les enseñamos es el mismo que siempre ha existido y que siempre existirá. Pero ¿qué pasa si nada de esto está garantizado? ¿Qué pasa si todo lo que damos por sentado es en realidad una frágil concesión al azar? O peor aún, una ilusión sustentada en percepciones limitadas. Los descubrimientos del telescopio espacial, James Webb, pueden parecer distantes. Registros técnicos de galaxias remotas, frías cifras de luz extendidas a lo largo del tiempo. Pero el impacto es íntimo, profundo, porque cuando descubrimos que el universo se organizó de una manera mucho más rápida y compleja que cualquier modelo anterior, no estamos simplemente alterando las gráficas científicas. Estamos rompiendo un pacto de silencio con la idea de que la realidad es comprensible. Piensa en una madre enseñándole a su hijo que todo tiene su tiempo, que crecer lleva tiempo. Ese aprendizaje requiere paciencia, que el mundo es como un árbol. Primero la raíz, luego el tallo, luego los frutos. Ahora imaginemos que esta narrativa, enseñada con tanto cariño, se vea contradicha por miles de millones de galaxias formadas abruptamente.
como si el tiempo fuera maleable, como si existieran realidades en las que crecer no requiere pasos. No es una metáfora vacía, es una interferencia real. Si el universo se formó bajo leyes que desconocemos, ¿en qué más nos estamos equivocando en nuestras interpretaciones sobre el tiempo, el desarrollo y el progreso? ¿Qué más se acelera o desacelera a nuestro alrededor y simplemente no nos damos cuenta? Vivimos rodeados de relojes. ¿Pero qué es un segundo? ¿Qué es un momento, sino la medida de algo que consideramos constante? Sin embargo, cuando observamos la luz que vino de una galaxia hace 13.000 millones de años y recién ahora toca la lente de James Webb, algo en nuestra noción del presente se rompe. El ahora se fragmenta. La vida cotidiana se revela como una fina capa de estabilidad sobre un abismo de incertidumbre. Quizás por eso algunas personas sienten una extraña angustia al contemplar imágenes profundas del espacio. No es miedo a los extraterrestres. Es el terror sutil de darte cuenta de que toda tu vida transcurre dentro de una pequeña burbuja de percepción, que todo lo que consideramos real puede ser una excepción local en un cosmos que opera según leyes que apenas sospechamos. Es la incomodidad de ver, aunque sea brevemente, el telón de fondo en movimiento. Y de todos modos vamos al mercado, resolvemos facturas, vemos series, amamos, peleamos, lo volvemos a intentar. Hay algo heroico en esto, vivir con cierto grado de cordura en un universo que escapa a la comprensión. Pero también hay algo de ciego, conformista, en no preguntar qué más estamos ignorando, solo porque parece demasiado lejano. Aquí es donde la ciencia se convierte en filosofía. Cuando deja de ser un catálogo de datos y se convierte en un espejo, distorsionado, sí, pero sigue siendo un reflejo de quiénes somos. Lo que James Webb nos muestra no es solo cómo se formó el universo. Nos estás preguntando, ¿estás seguro de saber quién eres? Esta pregunta aparece entre líneas de una conversación con un amigo, en el silencio entre dos miradas, en el malestar al mirar al cielo y darse cuenta de que ese punto brillante no es una estrella, sino un recuerdo. Aparece cuando alguien siente que el tiempo pasa demasiado rápido o demasiado lento, sin saber que quizás esto sea más que una sensación. Quizás el tiempo, de hecho, no sea igual para todos. Imagínese, por un momento, si toda su vida, su historia, sus elecciones, sus creencias, fuera observada desde lejos, como una galaxia distante, que tú ahora estabas siendo capturado por una mirada invisible que ve no solo tu cuerpo, sino todas las versiones que alguna vez has sido. Un bebé, un adolescente, un viejo recuerdo de ti mismo. Esta no es solo una analogía poética, es casi un experimento mental inevitable cuando entendemos que mirar hacia el universo es lo mismo que mirar hacia atrás en el tiempo. El telescopio James Webb no se limita a explorar el espacio. Está rediseñando el escenario en el que se desarrolla la vida humana. Ya no estamos en el centro, nunca lo fuimos, pero ahora lo sabemos más claramente, y eso lo cambia todo. Quizás es por eso que muchos de nosotros buscamos desesperadamente algo que les dé significado, una idea, una fe, un propósito, o al menos una pregunta que todavía tiene sentido ante tanto colapso conceptual. Porque si el universo es más extraño de lo que podríamos imaginar, quizás la conciencia también lo sea. Quizás el hecho mismo de que estemos aquí, preguntando, sintiendo, existiendo, sea más raro y más valioso que las estrellas que ahora podemos ver. Es este hilo filosófico el que nos conecta con el cosmos, y por eso te invito a continuar este viaje con nosotros. Si este contenido te hizo pensar, sentir o al menos dudar más profundamente, considera suscribirte al canal y dejar un me gusta. Más que números, esto es lo que nos permite continuar explorando estas ideas juntos. Donde la ciencia se encuentra con la existencia y el misterio encuentra el lenguaje. Y si sientes que este reflejo solo ha arañado la superficie, entonces tal vez estés listo para dar el siguiente paso. Escribí un libro electrónico llamado La mente del creador. ¿Es consciente el universo? No es un simple apéndice de este vídeo. Es una extensión inevitable, la inmersión total detrás de la cortina que James Webb comienza a levantar. En él conecto ciencia, filosofía y espiritualidad en una profunda investigación sobre qué puede haber detrás de todo lo que observamos.
¿Y quién lo observa? El enlace está en el comentario fijado. Ábrelo si estás listo. Pero debes saber, una vez que comienzas a ver el universo con nuevos ojos, es imposible regresar a la cómoda oscuridad de la ignorancia. El velo ya ha comenzado a rasgarse y lo que hay detrás podría cambiarlo todo. La anatomía de la incertidumbre. ¿Qué pasa si buscamos en los lugares equivocados? ¿Qué pasa si, al insistir en descifrar el universo como armando un rompecabezas lógico, simplemente estamos reordenando las piezas de un juego que fue diseñado para no tener nunca una solución? El telescopio espacial James Webb ha abierto una ventana sin precedentes al pasado del cosmos, pero quizás lo más inquietante no sea lo que muestra, sino más bien cómo nos obliga a ver. Las galaxias antiguas detectadas por JWST no deberían existir. Son colosos formados entre 300 y 500 millones de años después del Big Bang. Tienen una masa, estructura y complejidad comparables a las galaxias actuales, algo inconcebible según los modelos clásicos. Estos modelos, como el Lambda Cold Dark Matter, sostienen que el universo primitivo era un lugar denso y caótico, estructurado progresivamente por colisiones, fusiones y lenta maduración estelar. Pero los datos desafían esta progresión. Es como si, de repente, naciera un niño con arrugas, cicatrices y recuerdos que no podía tener. Como si el universo tuviera rastros de una madurez temprana, o peor aún, de una historia anterior a su propio origen. Esta es la primera fisura, un abismo que abre una posibilidad incómoda. ¿Y si el universo no comenzara? ¿En realidad con el Big Bang? ¿Qué pasa si lo que llamamos origen es solo una transición, un efecto superficial de algo más profundo, más antiguo, más extraño? Algunos físicos ya sugieren esta hipótesis en teorías que rozan la herejía científica. El universo como resultado de una fluctuación del vacío cuántico. El universo como una burbuja surgió dentro de un multiverso. O incluso, el universo como un rebote cíclico de eras anteriores que colapsaron. Todas estas ideas tienen una cosa en común. Rechazan la comodidad de un punto de partida absoluto. La pregunta entonces ya no es ¿qué pasó al principio?, sino más bien, ¿hay un comienzo? Este cuestionamiento pone a prueba la columna vertebral de nuestra visión del mundo. La lógica aristotélica requiere causas primeras. La narrativa exige un acto inaugural. La ciencia requiere una zona cero para medir el tiempo. Pero ¿qué pasa si el tiempo no es lineal? ¿Qué pasa si es solo una propiedad emergente de sistemas más profundos, como proponen los teóricos de la gravedad cuántica de bucles? En esta hipótesis, el tiempo no fluye, sino que cristaliza. Es una ilusión de conciencia, un efecto secundario de la forma en que interactuamos con la materia. De repente todo se confunde. Causalidad, orden, secuencia. La galaxia que vemos hoy puede no ser la más antigua. Puede que simplemente sea más accesible a nuestra forma de percepción. El pasado puede no ser atrás nosotros, pero repartido en otra dimensión. Y JWST, al capturar luces antiguas, no nos muestra un pasado literal, sino más bien una intersección, una herida abierta entre diferentes capas de lo real. Este es el segundo colapso, la deconstrucción del tiempo como regente universal. Pero el colapso más sutil y quizás más grave llega ahora. Existe una tensión creciente entre lo que muestran los datos y lo que permite nuestra lógica. La astrofísica contemporánea está en crisis silenciosa. Las observaciones no coinciden con las predicciones. Las ecuaciones solo funcionan hasta cierto punto, y más allá de eso, permanece el ruido, la excepción, el margen de error que no debería existir. La energía oscura, por ejemplo, constituye aproximadamente el 68% del universo y nadie sabe qué es. Materia oscura, otro 27%. Lo que realmente sabemos representa menos del 5%. Estamos tratando de explicar el todo a partir del residuo. Es como intentar escribir una novela entera a partir de 3 palabras escritas en una servilleta mojada. Pero a pesar de esto, seguimos confiando. Seguimos construyendo superestructuras matemáticas, simulando nacimientos de estrellas en supercomputadoras y refinando mapas de radiación cósmica. E incluso cuando la evidencia es evidente, como ahora con el surgimiento de estas galaxias imposibles,
Dudamos en admitir lo impensable. Tal vez nuestro propio marco conceptual esté equivocado. No se trata de una exageración retórica, es un terremoto epistémico, porque ¿qué hacemos con las excepciones? Si persisten, ¿los ignoramos? ¿O forzamos una adaptación teórica como quien estira ropa vieja sobre un cuerpo que ya no le queda? La ciencia siempre ha vivido de este equilibrio entre conservadurismo y ruptura, pero hay ocasiones en las que el conservadurismo ya no es suficiente. La expansión acelerada del universo, el comportamiento anómalo de las galaxias primitivas, la falta de simetría a gran escala, todo apunta a una alteración inminente. Y entonces aparece una tercera grieta, el papel del observador. Toda observación astronómica está mediada por instrumentos, telescopios, espectrógrafos, detectores, pero también está mediada por la mente humana, a través de la interpretación, a través de modelos, a través de teorías preexistentes que moldean nuestra manera de ver. Esto es inevitable y peligroso, porque lo que llamamos realidad puede ser solo lo que podemos traducir con nuestro idioma. El físico John Wheeler propuso, hace décadas, el concepto de universo participativo. La idea de que el acto de observar colapsa las posibilidades y da forma a la realidad. En otras palabras, el universo no existe, independientemente del observador. Se co-crea en el momento en que se mide. Este concepto, nacido de la mecánica cuántica, resuena de forma desconcertante en el campo de la cosmología moderna. Porque si se toma en serio, esta idea exige que repensemos toda la narrativa científica. Tal vez lo que vemos en el cosmos sea una interacción entre lo que hay y que esperamos encontrar. ¿Qué pasa si el universo nos está moldeando tanto como nosotros le damos forma a él? ¿Qué pasa si la estructura misma de la realidad es reflectante, como un espejo cuántico, donde las preguntas determinan las respuestas? Este razonamiento nos arrastra a una cuarta capa, la frontera entre ciencia y metafísica. No se trata de negar la ciencia, pero reconózcalo como un proceso, no como una doctrina. Un instrumento perfeccionado por generaciones de mentes curiosas, pero un instrumento al fin y al cabo. Y cada instrumento conlleva límites. La pregunta es, ¿qué hacer cuando el instrumento empieza a mostrar un mundo que contradice su propia afinación? Eso es lo que James Webb está provocando. Con su visión infrarroja que penetra las regiones más antiguas del universo, muestra no solo las galaxias tempranas, sino también patrones que no deberíamos reconocer. Distribuciones improbables, formaciones demasiado simétricas, acumulaciones masivas en regiones donde el clima no debería haberlo permitido. Son datos, concreto, publicado, validado, pero sigue siendo imposible. En este punto, el espectador atento siente que algo se disuelve, una especie de silencio interior, porque el colapso ya no es solo epistemológico, es existencial. Si se pueden desafiar las leyes fundamentales de la física, ¿qué más se puede hacer? ¿Conciencia? ¿La identidad? ¿Libre albedrío? Hay quienes dicen que, en el fondo, buscamos la confirmación de nosotros mismos en el cosmos, pero tal vez el universo nos esté diciendo lo contrario, que somos solo una expresión local de un enigma mucho mayor, una conciencia temporal flotando en un mar de posibilidades. Y entonces queda la pregunta final, no como conclusión, sino como precipicio. ¿Y si la única constante en el universo fuera el misterio mismo? ¿Qué pasa si la lógica es solo un mapa para recorrer el terreno, pero nunca el terreno en sí? ¿Qué pasa si estamos tan obsesionados con la comprensión que nos olvidamos de experimentar el enigma? En la siguiente parte descenderemos aún más a este laberinto, donde la luz que nos guía también ciega, porque cuando el universo comienza a responder, las preguntas deben cambiar. Ecos de lo invisible. En 1964, dos ingenieros de los laboratorios Bell, Arno Penzias y Robert Wilson, intentaban eliminar el ruido persistente de sus antenas de microondas. Pensaron que se trataba de una interferencia técnica, tal vez excrementos de paloma en los reflectores del equipo. Pero el ruido no cesó. Venía de todos lados, todo el tiempo, con la misma intensidad. Sin saberlo, había captado el fondo cósmico de microondas, el eco térmico del nacimiento del universo mismo. Un ruido antiguo, un residuo de la creación.
Este episodio es un recuerdo precioso. A veces las mayores revelaciones no llegan cuando buscamos certezas, sino cuando escuchamos ruidos. Cuando dejamos de ignorar lo que no encaja. El fondo cósmico de microondas fue el primer gran panorama de la infancia del cosmos. Un retrato borroso, pero suficiente para reescribir el origen. Décadas después, James Webb repite este movimiento. Pero ahora, lo que encuentra no es un eco, es un grito silencioso. Galaxias maduras, donde solo debería haber polvo. Estructuras colosales, donde antes solo se esperaban escasas aglomeraciones. Y lo más desconcertante, los patrones, simetrías, resonancias que sugieren un orden temprano e inexplicable. Vayamos a los datos. En febrero de 2023, un artículo publicado en Naturaleza confirmó la detección de 6 galaxias masivas a unos 13.000 millones de años luz de distancia. Se habrían formado entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Uno de ellos, según los cálculos, tiene una masa equivalente a 100.000 millones de soles, lo que equivale al 10% de la actual Vía Láctea. Para que os hagáis una idea, la Vía Láctea tardó más de 13.000 millones de años en alcanzar esta complejidad. ¿Cómo podemos entonces explicar tal estructura tan pronto? Los autores del estudio fueron categóricos. Si estas galaxias son reales, nos encontramos ante un problema importante en nuestra comprensión de la formación de galaxias. Esto no es una especulación, es una crisis. ¿Pero qué tiene esto que ver con tú? Imagínese construir una casa, ladrillo a ladrillo, paciencia, planificación, decisiones cuidadosas. Ahora imagina, un día, encontrar una mansión terminada, con una arquitectura sofisticada, que aparece de la noche a la mañana en medio del desierto, sin cimientos visibles, sin trabajos anteriores, y nadie sabe quién lo construyó. Esto es lo que sienten los cosmólogos acerca de los descubrimientos del JWST. ¿Y si esta mansión no fuera una aberración, sino la norma? ¿En qué más nos estamos equivocando en nuestra lectura del tiempo, el espacio y la causalidad? Quizás estemos haciendo la pregunta equivocada. Quizás la clave sea no entender cómo estas galaxias aparecieron, pero porque insistimos en esperar a que el universo siga nuestro tiempo. ¿Quién dijo que la complejidad necesita tiempo? ¿Qué pasa si es al revés? Si el tiempo es producto de la complejidad, no su prerequisito. Volviendo a la realidad medible, JWST no solo detecta luz, analiza espectros, finas descomposiciones de radiación que revelan la composición química, la temperatura, la densidad e incluso los movimientos de las estructuras observadas. En esta danza espectral también surgió algo extraño: la presencia de elementos pesados en las galaxias primordiales: oxígeno, carbono, hierro. Pero estos elementos no deberían existir en el corto plazo. Se generan en el corazón de las estrellas y se liberan en explosiones de supernova. En otras palabras, para que existieran sería necesario que ya hubieran nacido y muerto varias generaciones de estrellas. Y sin embargo, ahí están. Algunos dicen que estamos subestimando el poder gravitacional del universo primitivo, que una combinación de alta densidad, baja temperatura y materia oscura hiperconcentrada podría haber acelerado la formación de las primeras estructuras. Pero incluso estas hipótesis requieren una revisión brutal de lo que creíamos saber. Y mientras tanto, un grupo silencioso de científicos propone algo aún más radical. Tal vez la métrica del espacio-tiempo en sí sea cambiable. Que el tejido del universo se estire y se reconfigure no solo debido a la expansión, sino a través de capas de realidad a las que aún no se han accedido. Una especie de dinámica oculta que recién ahora comienza a dejar huellas. Uno de esos rastros puede encontrarse en algo que pocos discuten: anomalías en el fondo cósmico de microondas. En 2003, los datos del satélite WMAP revelaron una asimetría inesperada, un punto frío en el cielo que no coincide con la uniformidad esperada. Algunos teóricos sugieren que esto podría ser la señal de una colisión con otro universo. Otros, que es solo una casualidad estadística. Pero ¿qué pasa si esta mancha es, en realidad, una cicatriz cosmológica? Con cada nueva capa observada, el universo deja de ser un sistema y se acerca más a un organismo.
No solo porque pulsa y se expande, sino porque reacciona a la observación, porque parece contener, entre líneas de su estructura, un tipo de intencionalidad que aún no podemos nombrar. Y aquí es donde la narrativa vuelve sobre sí misma. En 1995, el físico Andrei Linde propuso que el universo podría autogenerarse. Un campo inflacionario, cuando alcanza un cierto valor crítico, puede crear focos de realidad, como burbujas que aparecen en el fondo de un lago. Cada burbuja con sus propias leyes físicas, sus propias constantes. Esta es la base de la teoría del multiverso inflacionario. Ya no hablamos de un universo con leyes, estamos hablando de un metauniverso con leyes sobre leyes. La cosmología comienza a parecerse a la teología, pero sin dogmas, sin dioses, solo con preguntas que desafíen el lenguaje. ¿Cómo describir, por ejemplo, la presencia de galaxias que desafían el tiempo, compuestas por elementos que no deberían existir, formadas en estructuras que no deberían sostenerse por sí mismas? ¿Cómo interpretar datos JWST que muestran complejidad sin tiempo de maduración? ¿Cómo podemos explicar un universo donde la información parece preceder a la estructura, como si el plan viniera antes que la ejecución? ¿Qué pasaría si el universo no está siendo, pero siendo leído? ¿Como un texto que existe como un todo, pero al que solo accedemos en partes? ¿Qué es más real? ¿Lo que podemos medir o lo que escapa a la medición? Estamos condicionados a creer que solo existe lo que podemos observar. Pero James Webb muestra que incluso lo que podemos observar nos engaña. Y es en este punto cuando surge el cambio final. El universo no solo es vasto, sino quizás imposible. Un lugar donde las leyes que nos gobiernan son solo versiones locales de algo mucho más grande. Y donde el pasado, esa reconfortante ilusión, se revela como un espejismo que se aleja a medida que nos acercamos. Como si el tiempo, el espacio e incluso la materia fueran sombras proyectadas por algo aún sin nombre. En 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad de Ohio captó una señal de radio. Duró 72 segundos. Fue fuerte, claro, específico. El astrónomo que lo identificó escribió «¡Guau!» en el margen de impresión. A día de hoy no sabemos qué fue, no volvió a suceder, no hay explicación, pero permanece como un recordatorio de que el universo a veces se revela no con claridad, sino con asombro. James Webb no nos está dando respuestas, nos está enseñando a soportar lo desconocido, y a medida que profundizamos en los datos, las paradojas, las galaxias que aparecen de la nada como ideas inesperadas, comienza a formarse una nueva pregunta. No sobre el universo que existe, sino sobre el universo. Aquí dentro, el que observa, el que interpreta, el que sentir que algo está a punto de ser revelado. Cuando el abismo mira hacia atrás, puedes apagar la luz, cerrar la pestaña, cambiar de vídeo. Puedes fingir que todo lo que has oído aquí es solo una curiosa colección de información distante, como una colección de artefactos en un museo de ideas. Puedes decir que estás fascinado y aún así permanecer ileso. Pero algo, si realmente te tocó, nunca vuelve a su lugar, porque hay preguntas que no desaparecen. Hay verdades que, una vez contempladas, contaminan. Y hay un punto intelectual de no retorno que quizás acabas de cruzar. El universo que ha revelado el telescopio espacial James Webb es un universo que no se comporta como esperábamos. Sus estructuras son más antiguas de lo que debería ser. Más acelerado en tu organización, más audaz en sus contradicciones y, sobre todo, más inquietantes en sus implicaciones. Durante décadas seguimos una narrativa lineal. El cosmos surgió, evolucionó, se expandió y todo obedeció al imperio del tiempo, a la causalidad, a la materia fría que se ilumina formando estrellas y se condensa formando galaxias. Pero ahora lo sabemos, ese gobernante es torcido. El tiempo puede ser un producto, no un origen. La materia puede ser consecuencia, no sustancia. Y la conciencia, aquello que escucha ahora estas palabras, puede no ser un accidente, sino una pieza central del enigma. No se trata de mistificación, se trata de reconocimiento. Reconocer que hay algo en el universo que escapa a cualquier descripción mecánica.
algo que organiza, que acelera, que trasciende. Considere esto: las galaxias que desafían el tiempo, las estructuras que surgen ante cualquier permiso matemático, los elementos pesados que aparecen donde no deberían existir. Cada uno de estos fenómenos nos obliga a dar un paso atrás en nuestra comprensión, y al dar un paso atrás revelamos el vacío. Este vacío no es ausencia, es una invitación. Ignorar esta llamada es fácil. Sigue adelante con la vida como siempre ha sido, operando en el modo automático de certezas útiles y previsibilidad aceptable. Pero hay un precio. El precio de vivir en la superficie mientras un mundo mucho más profundo palpita justo debajo. Ignorar lo que revela James Webb, no solo sobre el cosmos, sino sobre nuestra forma de conocer, es condenarse a vivir en una burbuja intelectual, repitiendo explicaciones que ya no explican. Por otro lado, abrazar este nuevo universo es abrazar la incertidumbre. Es reemplazar las respuestas con las preguntas correctas. Es cambiar el consuelo de la conclusión por la belleza de la paradoja. Es sobre todo aceptar que quizás estemos apenas en el inicio de un tipo de conocimiento al que todavía no sabemos ponerle nombre. ¿Qué pasa si la conciencia es parte de la ecuación? ¿Qué pasa si el acto de observar transforma no solo lo que se ve, sino el tejido mismo de la realidad? ¿Qué pasa si el universo, en su silencio, realmente está respondiendo, pero en un lenguaje que aún no hemos aprendido a escuchar? Este es el punto final y el punto de partida. James Webb, al registrar las primeras luces del cosmos, no se limita a mostrar lo que ocurrió. Él nos está enseñando a ver, reconstruyendo la mirada, y eso en sí mismo lo cambia todo, porque ya no se trata solo de cosmología. Este es un nuevo tipo de presencia en el mundo, una nueva forma de posicionarte ante la realidad. Puedes sentirlo ahora. No es solo información, es una presión interna, un desplazamiento. La certeza de que algo ha cambiado y de que no será tan fácil volver al mismo punto de antes. Y quizás, precisamente por eso, sea este el momento ideal para profundizar más. Para profundizar con más tiempo y más densidad en las ideas que aquí solo tocamos superficialmente. Por eso te invito a descubrir el ebook La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Pero no espere respuestas fáciles. Este libro no cierra preguntas, las amplía. Él es un paso más allá de este viaje, un territorio donde ciencia, filosofía y conciencia se cruzan para intentar descifrar no solo qué es el universo, pero quiénes somos dentro de él. Si las ideas que aparecen aquí despiertan algo en usted, el libro electrónico será el siguiente paso natural. Es una extensión orgánica de esta reflexión. Un territorio donde el abismo se ensancha, pero también donde comenzamos, tal vez, a reconocerlo como parte de nosotros mismos. El enlace para acceder está en el comentario fijado, y si ha llegado hasta aquí y ha sentido el impacto de lo que se compartió, considere suscríbete al canal, disfrutar este video y comentario sus percepciones. Cada uno de tus gestos fortalece este espacio de pensamiento, este pequeño faro en un mundo cada vez más superficial. Estamos apenas al principio. Hay mucho más que ver, hay mucho más que sospechar, y quién sabe, mucho más para recordar. Porque tal vez no estemos descubriendo el universo. Quizás recién estemos empezando a recordar de dónde venimos.